Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Vamos a tener la palabra de Dios en esta hora, aquí desde el estado de Ohio. Aquí estamos en un pueblito que se llama Westchester, Ohio. Me están cargando, estamos levantando una carga. Y pues mientras cargan, vamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Así que todos sean muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Hoy vamos a hablar y estudiar Dios nos liberta. Dios es nuestro libertador. Vamos a tener pues una palabra de oración. Vamos a orar, vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro. Nuestro gran Dios y Salvador que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por la vida y la salud. Señor, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra y vamos a comprenderla, aplicarla a nuestra vida. Que Señor nos podamos concentrar en el estudio de tu palabra y que podamos aprender y pues vivirla. Y especialmente si no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, que lo hagamos en esta hora, antes de que sea demasiado tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios nos liberta. Salmo 144, versículo 2. Dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. La peor esclavitud del ser humano es la esclavitud a la que nos somete el pecado. El pecado es pero muy peligroso. Esclaviza al ser humano. Por eso Dios mandó al Señor Jesucristo para que nos venga a libertar del pecado. Seguramente, por eso la Biblia insiste tanto en enseñar a Dios como nuestro gran libertador. Vamos a ir al Salmo 40. Vamos a leer el Salmo 40, lo que nos dice especialmente la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Eso fue del versículo 1 al 3. Ahora vamos a leer del 13 al 17. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y digan siempre los que aman tu salvación. El libertador que nos da salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Jehová, eres tú, Dios. Dios el Señor es nuestro libertador. Dios mío, no te tardes, dice el salmista, y también lo decimos cada uno de nosotros, o lo dice aquel que está esclavizado al pecado, o sea, que está en problemas. Libro de Colosenses, capítulo 1, Nuevo Testamento. Libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer versículos 13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es su amado Hijo? El Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados. Y aquí mismo en el Nuevo Testamento, dejemos que la palabra de Dios sea la que nos predique, que la palabra de Dios sea la que nos hable, que no sean palabras de hombres pecadores, sino solamente la palabra de nuestro Dios. Libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Dice estas palabras: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al pecado, a las tinieblas, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro libertador. Vamos a ir, ahora te invito a ir al libro de Efesios capítulo 2 para leer del versículo 1 al 5. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice esas palabras: y Él os dio vida a vosotros, nos ha dado vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, claro, en los deseos de la carne, o sea, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Todavía los que no han aceptado a Jesús como Salvador personal, que todavía no empiezan a estudiar y leer la Biblia, que todavía no empiezan a ir a la iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, con el Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, por el amor inmerecido de Dios. Nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por fe. Libro de Apocalipsis, aquí mismo en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Dice el verso 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en todo, el principal, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Él nos ha amado completamente. Y por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha amado. El Señor Jesucristo nos ama con un amor inmerecido, un amor que no merecemos, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Una vez nos sabemos y sentimos libertados por Dios y por el Señor Jesucristo, cambia nuestra actitud, nuestra manera de entender y de vivir la vida en este mundo, especialmente en este año 2024. El agradecimiento por esa liberación nos convierte en nuevas criaturas. A nosotros nos parece, o te parece a ti, que seguir a Cristo reduce lo que podemos hacer nosotros.
reduce nuestra libertad. Libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 6. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Que la palabra de Dios nos hable a nuestros corazones. Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. También leamos el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros somos libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Obramos justamente. Obramos como Dios porque Dios es justo. Sería un error decidir seguir siendo esclavos de la condenación del pecado, que ha decretado la muerte sobre nosotros y de su dominio sobre nuestro ser, que nos convierte en personas que tienden por naturalmente hacia el mal. Así que nosotros nos debemos de someter al Espíritu, o sea, someternos al Espíritu Santo. Tal vez la esfera de nuestra vida en que más podemos disfrutar la obra libertadora de nuestro Dios en la lucha que libramos contra nosotros mismos, contra eso que llamamos el yo, nuestros pensamientos, actitudes, sentimientos y actos que sabemos que no se sujetan a la voluntad de Dios, que a pesar de que no deseamos verlos en nosotros, siguen ocurriendo, nos siguen esclavizando, nos siguen dominando nuestro vocabulario, nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra forma de obrar, nuestra forma de ser. Por eso necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios que nos liberte. Es en el campo de batalla de la mente donde el poder libertador de Dios gana las más hermosas y grandes batallas y logra convertir al pecador en santo y al borracho en sobrio, al mentiroso en veraz, al orgulloso en humilde, al infiel en fiel y al perdido en encontrado o salvado. Todo esto es hecho por Cristo, solamente por Cristo y en Cristo. Todo eso es la verdadera libertad, ser libertados por Cristo y obrar y actuar y vivir como Cristo. En la cruz del Calvario, Cristo venció a Satanás, derrotado así todos los poderes del mal, el pecado y la muerte. Podemos vivir libres. Podemos confiar que el diablo ha sido derrotado. Y no le debemos de permitir que viva en nosotros, sino que el que empiece a vivir es el nuevo príncipe, que es el Señor Jesucristo. Por último, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5 y versículo 1. Veamos lo que aquí nos dice la palabra de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 1 dice: Estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, que estemos firmes en esa libertad que Cristo nos ha hecho libres por su muerte en la cruz del Calvario, por nuestra fe en Él y haber resucitado ese domingo de mañana, y que ahora está abogando por nosotros en el santuario celestial. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No somos esclavos del pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que Dios bendiga su santa palabra y recordemos que Dios es nuestro libertador y es el que nos liberta en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Adiós.